Jerez de la Frontera, pero sin embargo me van a entender porque tenemos a muchos trabajadores y trabajadoras del sector del comercio que se desplazan a diario desde otros puntos de la bahía para acudir a centros de trabajo dedicados al sector del comercio en esta importante ciudad de nuestra provincia. Y a poco que hayan visto pues las informaciones de los últimos días, seguro que han oído hablar de lo que está pasando con las llamadas zonas de gran afluencia turística y en concreto la de Jerez. Tenemos con nosotros al secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, José Antonio Frejo, a quien vamos a ver a continuación en pantalla. Muy buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Sí, buenos días, Gemma. Gracias por aceptar esta entrevista, José Antonio. Sabemos que Comisiones Obreras, pues bueno, está precisamente, ¿no?, llevando la lucha de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector del comercio. Por esta circunstancia concreta, no sé si has tenido oportunidad de escucharme al principio, decía que hablamos de lo que es una zona de gran afluencia turística en Jerez, pero que sin duda eso condiciona y mucho, ¿no?, a la ciudadanía que vive y que es vecina de, por ejemplo, el municipio de Puerto Real, donde estamos nosotros, también en San Fernando, también en Cádiz, también en muchas otras poblaciones, ¿no?, porque se desplazan a diario para trabajar en el sector terciario en Jerez de la Frontera. Sí, indudablemente esta aplicación salvaje que entendemos nosotros de la zona de gran afluencia turística, generando una infinidad de domingos y festivos que trabajar a lo largo del año, origina una agresión a los derechos de conciliación laboral para las personas trabajadoras que residen además en Jerez, pero también para las centenares de personas trabajadoras que viven en toda la comarca y en los pueblos del entorno, que con toda seguridad serán unos cuantos de centenares de personas. Yo me gustaría, para que entendiéramos bien la situación, ¿no?, y para que nadie se nos pierda por el camino, para que todo el mundo nos pueda seguir, que explicáramos que esto tiene un punto de arranque, que es el año 2022, incluso con la anterior, en Jerez y en todos los ayuntamientos. Teníamos otra corporación, ¿no?, estábamos en otra legislatura, José Antonio. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es si han abierto los comercios en este gran puente de la Semana Santa, sobre todo el viernes festivo ya nacional en todas las comunidades, y el domingo de Resurrección. Finalmente han abierto los comercios, han tenido que acudir a trabajar los empleados y empleadas. Sí, tenemos constancia de la apertura de casi todos los comercios en los centros comerciales, los 4 centros comerciales, digamos, afectados: Jerez Norte, Jerez Sur, Luz Shopping y Área Sur. Entendemos que las empresas han incumplido una triple, digamos, resoluciones. Está la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anula la SEGAT del año 2022, está el auto del mismo tribunal que reconoce la aplicación cautelar de dicha sentencia, y está la resolución también de la Consejería de Comercio, que anula en vía administrativa la CEGAT, la zona de gran afluencia turística, también del año 2022. Por tanto, aquellas empresas que han abierto han incumplido de manera por 3 veces distintas resoluciones judiciales y administrativas. Desde el con lo año cual 22. Con lo cual no deberían de haber abierto ni el Viernes Santo, ni el Domingo de Resurrección, ni tampoco el Domingo de Ramos siquiera. O sea que estamos ante unos hechos ya constatados por Comisiones Obreras. De hecho, estamos viendo, ¿no?, algunos perfiles en redes sociales de lo que ha ocurrido y de cómo, pues, la masa laboral ha salido, ¿no?, a reclamar esos domingos de descanso y no de trabajo. Pero yo decía que es importante ir narrando un poco los hechos, ¿no? Hemos mencionado el año 2022 como el punto de arranque. Hay una herramienta que sería, por así llamarlo, las CEGAS, ¿no?, las zonas de gran afluencia turística, para municipios, localidades donde el turismo tiene un impacto
muy importante, se genera una economía, eso no lo discute ya nadie, y eso hace pues que los horarios de los centros comerciales, al fin y al cabo de los centros de trabajo para estas personas, sean diferentes, ¿no? De tener una jornada festiva, pues ahora a mí como empresa digo, ¿no?, me autorizan a abrir determinadas fechas al año. ¿Qué ocurrió en Jerez en ese momento? Porque se declara, creo que de forma total, ¿no?, o general, no sé exactamente cuál es el término que se usa. Y bueno, si queremos hacer un poquito de contexto, venimos de una situación previa al año 2022, a esta última CEGAT que ahora se ha declarado nula, ¿vale? Venimos de una CEGAT con un ámbito mucho más restrictivo y más razonable del año 2018, en la que se establecía el casco histórico para la Semana Santa y todo el municipio para el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Bien, es esa CEGAT la que el año 2022 se amplía de una manera totalmente abusiva, con una decisión unilateral por parte de la Junta de Andalucía, ¿vale?, como también se ha hecho en otros municipios andaluces, y entonces afecta a todo el municipio durante toda la Semana Santa, el Gran Premio de Motociclismo y los meses, si no recuerdo mal, de mayo a octubre. Entonces, claro, eso provoca buena parte del año, José Antonio. Sí, una gran parte del año. A eso hay que sumarle los domingos y festivos de apertura autorizada por el calendario general, que se llama, ¿no? Que esos domingos y festivos la Junta de Andalucía aprovechó el COVID, la crisis del COVID, para ampliarlo de los 10 domingos y festivos previos a los 16 que actualmente se pueden abrir, ¿vale? Lo que en principio debió de ser una medida excepcional para dar cobertura a las necesidades de suministro durante el COVID, se ha convertido en una decisión ya parece ser que permanente y estable por parte de la Junta. Entre domingos de calendario general y domingos y festivos de la CEGAT, pues nos vamos en torno en Jerez a 40 domingos y festivos de apertura al año. Estamos recordando que un año tiene 52 semanas. Efectivamente. Eso implica que si además las empresas no hacen la suficiente cobertura y refuerzo de las plantillas, nos encontramos que las mismas personas trabajadoras tienen que trabajar muchos de esos domingos y festivos, cada una aplicando distintos convenios colectivos, porque no todas pertenecen al mismo ámbito de convenio, pero cada una con su convenio. Al final se encuentran con que la situación es una reiteración de tener que trabajar estos días especiales, digamos, que todo el mundo entendemos que son días especiales en la vida de cualquier persona, y por tanto una merma muy importante en su conciliación de la vida personal y laboral. Digamos, una más podríamos añadir, porque también hay que reconocer, ¿no?, que el sector del comercio ya de por sí tiene unos horarios que son muy difíciles de compatibilizar con la vida familiar, ¿no?, y personal. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que hay un porcentaje muy grande que hace todavía jornada partida, ¿no? Sí, no solamente está el tema de las jornadas partidas, sino que también está el tema de las jornadas parciales. Y esta afectación de estas CEGAT totalmente desproporcionadas afectan especialmente a mujeres trabajadoras, que al final son las que padecen una suma de precariedades, la suma de una parcialidad no deseada, contratos de 20, de 24 horas semanales, unida a jornadas parciales y encima unida al trabajo en muchos domingos y festivos, con lo cual hace del comercio un sector, repito, principalmente para mujeres trabajadoras, y la mayoría de ellas también mujeres trabajadoras y jóvenes, especialmente duro a la hora de poder realizar y hacer del trabajo en el sector de comercio tu forma de vida. Bueno, hemos hecho, ¿no?, ese repaso a cómo es la situación, cómo nos encontramos de repente con una CEGAT para todo el municipio, ¿no?, con esos prácticamente 40 domingos al año que se puede abrir. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora? Porque hemos terminado señalando, ¿no?, que la propia Junta de Andalucía
ha atendido a esa petición de los tribunales, porque esto se lleva por la vía judicial, y hace una anulación que creo tener el dato, José Antonio, que llega prácticamente el mismo 15 de abril, con lo cual estamos ya en el pasado martes santo, ¿no? Y que todavía creo que no ha llegado al BOJA, me parece. No, efectivamente se prevé que hoy llegue al BOJA, pero sí está notificada a los principales actores económicos del sector en la ciudad, ¿no? Porque forman parte muchos de ellos del propio procedimiento judicial y administrativo. Venimos de una concadenación de hechos en los 2 últimos meses, digamos, que ha convertido esto un poco en una vorágine, ¿no?, jurídica. Primero, por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Segundo, por el recurso que una patronal, la de grandes almacenes, interpone frente a esa sentencia. Tercero, porque el ayuntamiento solicita la aplicación provisional de la sentencia, lo cual además resulta aceptado y admitido por el Tribunal Superior de Justicia. Y como consecuencia de todos estos actos judiciales, la declaración administrativa de la Consejería anulando la propia SEGAT, ¿no? Por medio ha habido un hecho que creo que es importante de remarcar, que ha sido el acuerdo por unanimidad del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Jerez, solicitando la delimitación de una nueva SEGAT más de acorde con los intereses y con la realidad de Jerez. Y ese Pleno del Ayuntamiento y ese acuerdo es el que sirve de base para la solicitud, que también ya ha registrado la Corporación Municipal, de esa nueva SEGAT que ahora mismo está en trámite en la Junta de Andalucía, en la Administración Autonómica. Vamos a escuchar, vamos a tenernos aquí un momento, y le pido a José Antonio Frejo, que nos está atendiendo con esta videollamada de Comisiones Obreras, que escuchemos precisamente a la consejera del ramo de Empleo y Trabajo Autónomo, que ayer mismo estaba en Jerez de la Frontera para acudir a un foro económico. Era preguntada por la prensa justamente por esta cuestión y, bueno, opinaba lo siguiente. El 15 de abril. Le dijimos que preguntamos al gabinete jurídico qué consecuencias tenía esa ejecución provisional de la sentencia, y nos determinó que no había SEGAT, efectivamente, que las consecuencias es que no había SEGAT. Entonces dictamos resolución al día siguiente, el miércoles santo, y el artículo 9.3 del decreto 2/2014 determina que la resolución tiene efecto inmediato desde que se emite. Se lo comunicamos a quienes eran parte, al ayuntamiento, y se lo comunicamos a ANGED, que también era codemandada junto con la Junta de Andalucía. Hay muchos pequeños comerciantes que no se le ha comunicado, puesto que no eran codemandados. Se remitió al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que tuvieran un general conocimiento. Todavía no ha salido en el BOJA, esperemos que salga mañana para que efectivamente tengan conocimiento. Pero insisto, la resolución, según el artículo 9.3, tiene pleno efecto desde que se emite. No entiendo, de verdad, he leído esas críticas, además ponen al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, como si tuviera algo que ver. Nosotros creo que hemos actuado con diligencia el 15 de abril. Le dijimos que Bueno, eran sus declaraciones, acaba diciéndonos como si tuviera algo que ver. Yo remito la pregunta ahora al representante de Comisiones Obreras. ¿Tiene o no tiene algo que ver? Ella aludía al presidente de la Junta de Andalucía. Vamos a hablar del Gobierno en general de la Junta de Andalucía. El Gobierno de la Junta de Andalucía, pues claro que tiene que ver, no tanto en la aplicación concreta de la resolución judicial y demás, como en el hecho de que se necesita una reforma de la Ley de Comercio Interior de Andalucía que no permita y no promueva este tipo de decisiones unilaterales de la Junta a la hora de imponer a los ayuntamientos estas SEGAT que calificamos como salvajes. Entonces, el gobierno autonómico sí tiene responsabilidad, pero una responsabilidad que entendemos que incluso va más allá del caso concreto que nos trae de Jerez, y es la responsabilidad de hacer que la normativa autonómica no permita este tipo de agresiones a los derechos de la clase trabajadora en muchos municipios andaluces. Y eso requiere una modificación de la normativa actual, eso es sin duda.
Si puedes, José Antonio, ahora vemos un poco el panorama un poquito más amplio, ¿no?, de lo que pueda estar pasando en otros lugares cercanos de nuestra provincia, pero quería saber también qué ha pasado, o digamos, para que falle, en el sentido de que, claro, para que al final se hiciera caso omiso y se haya constatado que han abierto estos comercios en esas jornadas, y sobre todo si la persona que trabajaba podía de alguna manera negarse a acudir, o haya ido todo el mundo porque, claro, te estás jugando tu empleo, ¿no? Son varias preguntas las que me hace, varias reflexiones, Emma, que intento resumir. Por una parte, las personas trabajadoras no podemos negarnos a ejecutar una orden dada por nuestras empresas. Eso es indudable. Si la empresa nos dice que tenemos que ir a trabajar el domingo de resurrección, pues tendremos que ir a trabajar, con independencia de que al lunes de Pascua se realicen las actuaciones jurídicas que sean necesarias, como ahora te precisaré que ya hemos hecho desde Comisiones Obreras, ¿vale? Por tanto, la persona trabajadora tiene que ir, a guste más, guste menos, a su puesto de trabajo en estos días. Eso por esa parte. En ese sentido, ayer nosotros precisamente registramos 40 denuncias en la Dirección General de Comercio por lo que entendemos una apertura indebida de todas estas empresas. Son empresas de todo el ámbito comercial de los 4 centros comerciales, ¿vale? Y son aproximadamente unas 40. Y estamos ultimando también las respectivas denuncias para registrarlas hoy mismo en la Inspección de Trabajo de Cádiz, porque entendemos que se ha vulnerado tanto normativa administrativa de la Ley de Comercio de Andalucía como normativa laboral. Hemos actuado en un sentido y en otro. El por qué, a pesar de todas estas resoluciones y de la declaración de la propia consejera, las empresas han seguido abriendo, pues porque entiendo que quieren apurar todas sus opciones malentendidas de generar negocio hasta sus últimas consecuencias. Y entendemos que lo que están haciendo es crear, primero, una inseguridad jurídica entre las propias empresas, que ya no saben quién tiene que abrir, quién no, ni cuándo, ni dónde. Y segundo, un sufrimiento desmedido y totalmente innecesario y gratuito a miles de personas trabajadoras en la comarca de Jerez. Podemos entender, ¿no?, que hay personas que puedan defender que las CEGATs vienen a generar empleo. Otra cosa es que al final, como dicen sindicatos como Comisiones Obreras, las plantillas no crecen, sino que lo que hay es que repartir, ¿no?, esos días festivos entre las mismas personas que venían trabajando para determinadas empresas. Yo te he preguntado por la situación general, ¿no?, en otros municipios también que tienen una gran afluencia turística. ¿Se repite? Sí, mira, precisamente también tenemos 2 precedentes, de los cuales también en parte arranca la actuación de Comisiones Obreras en Jerez, que han sido los precedentes de Córdoba y de Granada. En estas 2 ciudades había igualmente unas CEGAT desmedidas aprobadas unilateralmente por la Junta de Andalucía, y gracias a la movilización de Comisiones Obreras por una parte, y gracias también al diálogo social con los respectivos ayuntamientos y grupos municipales, también en estas 2 ciudades, de manera previa al acuerdo de Jerez, se ha promovido un acuerdo del conjunto de las fuerzas políticas municipales, de los consumidores, de las patronales locales. De manera que ese acuerdo ha permitido la modificación de esas 2 CEGAT en estas 2 provincias. Y desde Comisiones Obreras queremos seguir trazando este camino de reivindicación, de conflicto si es necesario, pero sobre todo de diálogo con los agentes sociales, para que este ejemplo, digamos, esta vía, también vaya calando en otros municipios donde también hay unas CEGAT unilateralmente impuestas. Pues antes de despedir a José Antonio, queríamos hablar precisamente de esas medidas y de aquí al medio plazo, ¿no?, que es lo que pretende Comisiones Obreras. Bueno, Comisiones Obreras lo que pretende, en concreto en el caso de Jerez, es que la Junta de Andalucía acelere, dentro de los márgenes legales que establece la normativa, la tramitación de la nueva CEGAT de Jerez, y que la aprueben los términos que ha salido aprobado o consensuado
por la Corporación Municipal en Jerez, que implicaría a la apertura en el centro histórico durante la Semana Santa y todo el casco urbano durante el premio de motociclismo. Exclusivamente eso es lo que los agentes sociales y políticos de Jerez le han solicitado a la Junta de Andalucía que debe ser la SEGAT, y eso es lo que solicitamos, que de manera inmediata la Junta agilice al máximo la tramitación para la aprobación de este nuevo dimensionamiento de la SEGAT. Eso sería lo inmediato, y en el medio plazo lo que esperamos que haya una revisión de la normativa, de manera, repito, como he dicho antes, que no se pueda imponer de esta manera este formato de SEGAT, que nada más que obedecen en última instancia a los intereses de unos poquitos comercios, que esto no solamente agrede a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, sino también, y de manera muy especial, al pequeño y mediano comercio de cada una de las ciudades. Que juegan otra liga, ¿no? Podemos decir. Totalmente, juegan en otra liga. Es más, muchos pequeños comerciantes de los centros comerciales nos han pedido, digamos, casi asesoramiento, porque además las empresas gestoras de esos centros comerciales, si cierra el pequeño comercio, aplica unas penalizaciones muy importantes en base a sus contratos de alquiler, ¿no? Por tanto, se ven un poco entre la espada y la pared de querer aplicar una normativa y unas sentencias que ya les obligan, y la necesidad de tener que abrir, porque si no, además, el gestor del centro comercial nos sanciona. Por lo cual, la situación de esos pequeños y medianos comercios es tremendamente delicada. José Antonio Frejos, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, muchas gracias por habernos atendido, por arrojar luz en todo este asunto. Lo decíamos al principio, no podemos quedarnos con una pequeña idea de que afecta solo al municipio de Jerez. Tenemos a muchos paisanos y paisanas trabajando en los centros comerciales que concita esta ciudad. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por estos minutos y espero haber podido aclarar a vuestros televidentes un poquito más la situación. Gracias, un saludo. Un saludo.